toca mediumnidad. Bueno, esto es un tema que está encuadrado dentro del estudio el estudio sistematizado de la doctrina espírita. Vemos que hay temas que se solapan unos con otros, pero en unos vamos tocando un poquito a la derecha, otro poquito a la izquierda, y todo se encuadra, ¿no?, dentro de esta enseñanza. Y así, pues hoy vamos a intentar, voy a intentaros dar un concepto lo más claro posible de lo que es el medium y de lo que es la mediumidad, de una forma sencilla, sin tampoco intentar profundizar en demasía, que tampoco es el objetivo de este estudio de hoy, por lo menos. Ya poquito a poquito iremos avanzando más adelante. Y bueno, vamos a también a hablar, citar los principales tipos que podemos encontrar, ¿no?, tipos de mediumidad. Y vamos a ver también, hacer un pequeño repasito de la historia también de la mediumidad. Y vamos también a explicar un poquito en qué consisten esas mediumidades de las cuales vamos a hablar. Luego al final podréis hacer preguntas, ¿vale? Así que si os surge alguna pregunta, pues nada, si tenéis papel y boli, pues lo apuntáis, y si no, lo memorizáis. Muy bien. ¿Qué es un medium? Pues un medium es cualquiera de nosotros somos mediums, según la propia definición que tenemos en el libro de los espíritus o en el libro de los mediums. Un medium es cualquiera que tenga alguna percepción a lo largo de su vida o en algún momento específico de su vida, pero además de eso, todos somos medium porque, quieras que no, recibimos a cada momento influencias, tanto de los espíritus que nos rodean, influencias que muchas veces no nos damos cuenta, pero que están ahí rodeándonos y influyéndonos de alguna manera, como vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo recibimos y damos, emitimos pensamientos y recibimos pensamientos. Así que somos todos mediums. Lo que pasa es que mediums, para ser más concreto, ¿no?, se entiende por medium a la persona que de forma continuada pues percibe alguna cosa de los espíritus, o los ve, o los oye, o recibe comunicaciones a través de la escritura, o comunica a través del habla. Son personas que están más dotadas físicamente, porque es una cualidad física, es una cualidad del organismo, para recibir o para sentir ese tipo de influencias. Esas influencias, esas percepciones, vienen determinadas por nuestra sintonía mental. Viene determinada por el tipo de pensamiento que tenemos, tipo de pensamiento que emitimos, y que los pensamientos que recibimos, que son afines a nuestra forma de pensar. Así que una persona normal que tenga su pensamiento de forma continuada en aspectos naturales de la vida, como el trabajo, como el adquirir medios para la comida, o de tipo de la familia, o cualquier otro tipo de pensamiento, ¿no?, en el cual estamos inmersos la mayoría, pensamientos más o menos cercanos a lo material, ¿no?, pues recibiremos en sintonía pues el mismo tipo de pensamiento, que vendrán a potenciar los que ya tenemos. Así que, como dice aquí, atraemos y somos atraídos. Atraemos influencias que están en consonancia
con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar. Y al mismo tiempo somos atraídos por ese mismo tipo de pensamientos, por ese mismo tipo de entidades que están ahí. Y eso es válido tanto para lo bueno como para lo malo. De ahí la importancia, ¿no?, de cultivar buenos pensamientos, buenos sentimientos y por añadidura, pues hacer buenos actos, ¿no? Actos que vayan dirigidos al bienestar de los que nos rodean. No procurar hacer el mal, pero además procurar hacer el bien a los otros, a los más cercanos, que es lo más fácil. ¿Vale? Entonces la mente, vamos a verlo también como la mente es la base de todas las manifestaciones mediúnicas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro pensamiento crea a nuestro alrededor pues un área de influencia. Nuestros pensamientos son ideas que lanzamos al espacio y que son recogidas por otro tipo de entidades que tengan ese tipo de ideas similares. Esas ideas tienen una forma concreta. Entonces, cualquier espíritu que tenga un poco de percepción, cualquier persona que tenga percepción espiritual y que pueda ver nuestro aura, verá que esa aura pues tiene determinado colorido, determinada energía, que será más o menos sombría también según ese tipo de pensamiento que tengamos. Además de eso, esos pensamientos, ideas, tienen una forma concreta, son creaciones nuestras. Hay que pensar que estamos inmersos en el pensamiento divino. El pensamiento de Dios está en todo. Todo es creación divina. Es la base de todo lo que conocemos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Y nosotros también, como estamos hechos a su imagen y semejanza, y no al revés, pues somos también creadores en pequeñito, ¿no? Y creamos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, creamos alrededor nuestro un mundo más o menos feliz o más o menos desdichado. Así que somos los responsables del mundo que tenemos a nuestro alrededor. Y en este mundo, la Tierra, si abarcamos aún más nuestra esfera de influencia, vemos que nosotros estamos en esa franja de pensamiento de la humanidad, que abarca pues entre X e Y, ¿no?, de las vibraciones. Y en esa franja, que pues en el cual estamos todos inmersos, hay personas, hay espíritus también que están en la parte de arriba, en las vibraciones más altas, y en la parte de baja, que son las vibraciones más lentas, más materiales, que son también las más negativas, por decirlo de alguna manera. Realmente no hay nada negativo, realmente es todo un estadio de evolución, en el cual estamos todos en algún momento y por el cual seguramente nos hemos pasado todos, más o menos rápido, más o menos lento, y todos nosotros alcanzaremos en algún momento las franjas superiores y de ahí a otras superiores. Vale. No sé si me explico, lo intento lo mejor que sé y luego si tenéis alguna duda, pregunta, pues vamos a intentar ampliar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito de la mediunidad en la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Sócrates, que decía tener un daimon que le aconsejaba. Daimon en la lengua griega tenía el significado de genio, de espíritu.
esa palabra daemon, que en latín creo que también está, ya fue cambiando el significado y hoy en día lo entendemos como demonio, ¿no? Pero realmente en sus inicios esa palabra venía a significar genio o espíritu. Entonces Sócrates tenía un genio bueno, un espíritu guía, como lo conocemos hoy en día, que le aconsejaba en determinados momentos de sí mismo. También tenemos a Plutarco, que narra el encuentro de Bruto. Estamos aquí en la Roma antigua. Narra el encuentro de Bruto con un perseguidor habitante del mundo espiritual. Narra cómo Bruto pues lucha con ese espíritu de las sombras. Tenemos otro ejemplo también en el templo de Minerva de Roma, donde Pausanias pues aparece y desaparece a los ojos de las personas que visitan el templo, tal como hoy lo vemos en las casas encantadas, en las cuales hay apariciones de espíritus, y en aquel entonces ya eso ya se producía. Y vemos cómo el fenómeno es tan antiguo como el hombre, no es algo nuevo. Nerón también se ve a sí mismo fuera del envoltorio carnal, o sea que tiene un desdoblamiento, tiene su cuerpo espiritual, su perispíritu se ve, entonces se ve a sí mismo como otro cuerpo, ¿no?, que está ahí yaciente. Y se ve también a las imágenes de Agripina y Octavia, que fueron su mujer y su suegra, a las cuales él mandó matar, ¿no?, o mató él mismo. Y esas figuras le anuncian su próxima caída. También tenemos ejemplos en los evangelios, Jesús y sus apóstoles, que narran muchos episodios de mediunidad, donde se echan a los demonios, donde se cura a los enfermos, donde hay apariciones. Todo el fenómeno que conocemos hoy en día también se daba en aquel entonces. A Francisco de Asís también era medium, Lutero, Teresa de Ávila, Swedenborg. Swedenborg fue un famoso sueco, ingeniero, entre otras cosas, y narra también en los libros que escribió, narra sus experiencias mediúmnicas. Bien, es importante que el medium, para ser un buen medium, no basta que tenga aptitudes más o menos desarrolladas, que tenga más o menos facilidad para dar paso a entidades, sino que para ser un buen medium tiene que cultivarse a sí mismo, tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que ilustrarse, o sea, educar su inteligencia, adquirir conocimientos, tiene que trabajar sobre sí mismo en la base de la disciplina, tiene que disciplina para corregir todos los defectos que pueda hallar en sí mismo, todos los vicios, para así ser un buen instrumento en cuanto a moral y en cuanto a intelectualidad. Si no, será una mala herramienta, será una herramienta que sí será usada por los espíritus, pero que no podrá dar de sí todo lo que podría. Es, por ejemplo, un operario que tiene a la mano una herramienta que está herrumbrosa, que está no es
la más adecuada para hacer el trabajo que tiene que hacer. Y entonces, pues, como no tiene la masa a mano, pues la utiliza, pero su trabajo no será tan bueno y tan productivo como podría ser si tuviese en la mano una herramienta bien diseñada, limpia, si se trata de unas tijeras, pues con el filo bien afilado. En fin, logrará un trabajo mucho mejor, ¿no? Y en los mediums es igual. Si los mediums se quedan en lo que son y no tienen más aspiraciones que el día a día, y creen que con eso, y creen que con la mediunidad y lo que le dicen los espíritus tiene bastante, pues se hacen un flaco favor a sí mismo y un flaco favor también a la espiritualidad, porque los espíritus toman de donde hay, toman de la propia mente del medium, toman de su experiencia, tanto de ahora como del pasado, ¿no? Toma las palabras del medium, toma sus conocimientos intelectuales también. Entonces, los espíritus pues lograrán transmitir pues un mensaje más o menos bien, más o menos elevado, pero no será un mensaje muy elevado, ¿no? Entonces es importante que los mediums comprendan que si quieren lograr buenos resultados, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el medium famosísimo Francisco Cándido Xavier o Divaldo Pereira Franco, que lograron recibir y transmitir hermosos mensajes y además que fueron muy productivos, ¿no? Pues hay que tomar ese ejemplo. Bien, la mediunidad puede clasificarse pues en unos tipos principales, ¿no? Que son, por ejemplo, los mediunidad de efecto físico. Por ejemplo, en los casos de que en la tipología, se conoce como tipología, en las cuales hay sesiones mediúnicas que los mensajes se reciben por medio de golpes, de raps, de movimientos de la mesa, en las cuales la mesa se levanta una pata y va dando golpes, y uno de los asistentes va tomando nota del alfabeto. Por ejemplo, se suele hacer con una persona va dictando el alfabeto A, B, C, D, hasta que llega la letra que quiere transmitir, y suena un golpe o la pata de la mesa da un golpe, y ahí pues escribe el asistente, el que está ahí, la persona tomando nota, pues escribe la letra, y así pues llegan a conseguir pues frases y mensajes más o menos elaborados, para que es un sistema muy tedioso, ¿no? muy lento, pero en los principios se hacía así. En el principio del espiritismo moderno, las sesiones mediúnicas se hacían así, luego ya se fue desarrollando. Y como vamos a verlo, fue desarrollándose pues a otro tipo de mediunidad, ¿no? Están los sensitivos, que son los que reciben, sienten impresiones de los espíritus, pueden sentir la presencia buena de un espíritu bueno, o la presencia negativa de algún espíritu inferior, ¿no? Están los oyentes, o sea, los que escuchan voces. Y ya sé que algunos estarán pensando, bueno, los esquizofrénicos, los locos, pues sí, se pueden dar casos de patología que se conoce hoy en día como enfermedades mentales, de que esas personas lo que escuchan sean voces de los espíritus. También hay que tener en cuenta que esas voces pueden ser producto de su imaginación, o sea que no hay que descartar ni una cosa ni la otra, pero en muchos casos que
se explicarían mejor, ¿no?, si los psiquiatras pues tuvieran en cuenta esa posibilidad de que hubiese ahí algún tipo de mediunidad. Y esas voces pueden sonar, los que escuchan pueden oírlas dentro de su cabeza o incluso fuera, ¿no? Puede sentir que vienen de fuera. Tenemos los parlantes o los psicófonos, que son las psicofonías que conocemos los espíritas, en las cuales los espíritas transmiten sus pensamientos a través del habla del medium, en este caso. Y ese mecanismo puede ser, esa mediunidad puede ser un trance profundo, en los cuales no interviene lo que es la persona, o puede ser un trance ligero en que sí interviene, ¿no?, la persona medium, que recibe el pensamiento como una intuición y lo transmite tal cual lo va recibiendo. Los grados pueden ser muy amplios, ¿no? Tenemos los videntes, que son los que ven los espíritus. Está claro, ¿no? Sí. Están los somnámbulos. Los somnámbulos son los que entran en trance sonambúlico, en trance de sonambulidad. Bueno, dejaré la palabra. Entran en un trance sonambúlico y transmiten, es su propio espíritu el que transmite lo que está viendo, lo que está escuchando, e incluso puede tener conversaciones con los espíritus. Ese sonambulismo puede ser natural. Hay casos de personas que durmiendo se despiertan sonámbulas y vagan por la casa y hacen sus quehaceres y hablan incluso, ¿no? Eso es un sonámbulo natural. Este sonambulismo también puede ser provocado mediante la influencia magnética de otra persona, mediante pases magnéticos. Se puede imbuir a esa persona en un trance sonámbulo y lograr también que esa persona transmita información. O incluso puede darse que los propios espíritus provoquen ese tipo de trance sonambúlico. Estoy acordándome ahora mismo del caso de Teresa de Ávila, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, ¿no? Teresa de Ávila cuenta que era capaz de producir entre Juan de la Cruz ese estado de sonambulismo, y en ese estado nuestro espíritu, como está más libre, es capaz también de aportar una información más fidedigna, ¿no?, de ese mundo espiritual. Están los curanderos. Todos conocemos ese tipo de mediunidad, personas que están más dotadas que otras para transmitir esa energía de salud, ¿no? Y aunque esa energía, gran parte provienen de ellos, también son asistidos por espíritus que están ahí y ayudan a la mejoría espiritual y física, mental de las personas que acuden a esos medios. Los neumatógrafos son personas medium que son capaces de que en su presencia se produzcan el fenómeno de escritura directa, en los cuales no hay intervención de la mano de ninguno de los presentes, ni siquiera del medium, pero aparecen en papeles, en paredes, en diversos sitios, frases, ¿no? Frases que se escriben de forma casi milagrosa, aunque no me gusta esa palabra, ¿no? Pero aparecen, ¿no?, en diversos soportes, ya pues en paredes. Por ejemplo, estaba recordando en la Biblia
cuenta un hecho de una fiesta, no me acuerdo exactamente dónde es, en qué pasaje, está en el Antiguo Testamento, ¿no? En el cual en un momento determinado lo presenten ver aparecer en la pared una frase. Los psicógrafos son las personas que por medio de la escritura pues son capaces de transmitir ese tipo de mensajes. Y hay psicógrafos mecánicos, semimecánicos, intuitivos, como los oyentes, o mejor dicho, como los parlantes, ¿no? Hay diversos grados ahí de profundidad en los trances. Bueno, deciros que, en fin, todo ese tipo de mediunidades pueden ser imitadas, pueden ser fraudulentas. Así que hay que estar ojo avisor para que no os engañen. Pero eso no quita para que de verdad hayan mediunidades auténticas y existan esos fenómenos que estén comprobados como verdaderos, ¿no? En los cuales se comprueba por medio de diferentes métodos que imposibilitan que las personas utilicen cualquier artilugio y cualquier truco para producir esos fenómenos. Pero como todas las cosas, todo se puede imitar y todo se puede copiar. ¿Verdad? Sí, sí. Así que no nos dejemos tampoco llevar por el entusiasmo y nos traguemos sapos y culebras, ¿no? Bueno, hemos llegado al final. Aquí están las fuentes donde podéis profundizar un poquito más sobre el tema. Allan Kardec, claro, por supuesto, el libro de los mediums, los ítems 90, 159, 160, 164, 67, 172 y 178. Y Cándido Xavier, el medium que he nombrado antes, en dos libros muy buenos, muy recomendables. Uno es en los dominios de la mediunidad y el otro es Mecanismos de la mediunidad, donde también se profundiza sobre este tema que da mucho de sí. Los dejo ahí para que toméis nota. Y bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues ahora es el momento. Dígame usted. En el primer slide, en el primero diapositiva que tú has puesto, que definía un poco la mediunidad, decía que la persona medium es la persona que siente la influencia de los espíritus. Es la definición, una de las definiciones de lo que es la mediunidad. Sí. Ese espíritu, ¿qué es la influencia que está sintiendo? ¿Qué sería influencia? Sería que sentimientos, sensaciones, pensamientos. Y yo puedo sentir esa misma influencia a una persona que esté encarnada, viva, porque también es un espíritu. Y si sí, entonces, ¿cómo sentir la influencia? ¿Qué es esa influencia? Y se te Bien. puede... Bueno, hay que personas que son más sensibles que otros a ese tipo de influencias. Son los llamados sensitivos, ¿no? ¿Qué influencias? ¿Pero qué influencias? Pues la influencia normalmente es de tipo... Sentir rabia, sin de tener tipo motivo. mental. De tipo sobre todo mental, ¿no? Entonces, uno puede, por ejemplo... tener pensamientos suicidas. Puede estar en la ducha, duchándose, y de pronto venirte un pensamiento de matar a alguien, ¿no? O de matar a alguien. O de suicidio, ¿no? Y tú pensas, bueno, si yo no estaba pensando en esto, ¿cómo me ha venido este pensamiento? Vale. Puede ser una influencia de alguna entidad, ¿no? De ese tipo.
O de tu propio espíritu también, ¿no? O también Un puede ser animismo. tu propio espíritu. El problema realmente, como he dicho en otras ocasiones, no es determinar si esa influencia viene de fuera o de ti mismo, ¿no? Si esos pensamientos son tuyos o son de otros. Lo importante es saber elegir qué tipo de pensamientos tenemos. Entonces, si nos gusta este tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, le tenemos inquina, le tenemos rabia hacia otra persona y nos viene el pensamiento de hacerle daño y nos gusta esa idea, ¿no? Porque tenemos rabia, queremos vengarnos. Bien, pues estaremos en ese instante Alimentan. estaremos atrayendo pensamientos de la misma índole y estaremos retroalimentando ese mismo tipo de pensamiento, de deseo, de idea. Entonces la influencia puede ser variada, ¿no? Puede ser uno sentir, por ejemplo, sentimientos, un momentito, sentimientos de cariño hacia otra persona que desconocida, ¿no? Y sentir cierto tipo de atracción, ¿no? Pues mira, esa persona me cae bien. Y no sabe por qué, ¿no? No la conoces o apenas si la conoces. Y sin duda eso puede ser debido a una influencia espiritual de la otra persona que está ahí, de su espíritu, que sintoniza con nuestro espíritu a través del perispíritu, que sabemos es el cuerpo espiritual que tenemos, es el doble etérico. Y a través de ese contacto entre el perispíritu, pues hay una sintonía y nos sentimos a gusto, o al revés, o nos sentimos a disgusto, porque se siente alguna cosa indefinida, no se sabe lo que es. Con los espíritus pasa lo mismo, espíritus desencarnados. Ellos tienen un aura que influencian a las personas a las cuales se acercan, ¿no? Entonces la persona puede sentir una sensación agradable o desagradable. Y con el tiempo, si esa persona tiene esa cualidad, facultad, puede incluso saber cuál es el tipo que se le acerca, ¿no? Y saber qué es, por ejemplo, su espíritu guía o si es un espíritu inferior que le está influenciando. ¿Y cuál era la otra pregunta? Tú no me has dejado hablar. No, pues había... Bueno, se puede tener eso con espíritus encarnados Sí, también. sí, te he contestado tu pregunta Claro. con la siguiente, ¿no? La Claro, explicación sí. de la sensación de empatía o de simpatía o antipatía que podemos tener. Sí. No, Los pensamientos de otras sí. personas influyen en nosotros y Claro. nosotros influimos en las otras Claro, personas. no, al final el espíritu encarnado tiene también igual o más. O incluso puede darse de espíritu encarnado a espíritu desencarnado. Desencarnado también. ¿Sí? Claro. Que puede darse al revés. Por ejemplo, se nos muere un ser querido y estamos todo el día pensando en él, pensándolo de menos, Sí. tristes, y ese pensamiento llega también a ese espíritu desencarnado, a ese Sí. familiar que ha perdido el cuerpo físico, Sí. y puede perturbarlo y impedir que se tranquilicen porque le influirá. Pero te puede también pedir ayuda, ¿no? Para que reces por él. Sí, sí. Hay que, normalmente, una oración siempre viene bien. Pero una oración sin ningún drama, ¿no? Sin un tipo de pensamiento de apego obsesivo. De cargo emocional. De cargo emocional, ¿no? Hay que dejar ir a la persona. Hay que dejarlo que allí, si se lo merece, estará bien asistido. Sí. La otra pregunta, bueno, entonces... Pero nunca está de más hacer una oración y pedir por su bienestar. Eso siempre se agradece. Y, perdón, Lucas. No era una pregunta, era simplemente una situación que yo pasé, que yo estaba a veces en reuniones y viene el pensamiento de qué pasaría si yo dese un puñetazo en mi jefe, por ejemplo, o está pasando el presidente de la empresa y me da una gana de, no sé, ¿sabes? Un impulso así. Un impulso de dar un puñetazo en su cara y pensar un poco. Y no sé si eso es una cosa... Porque realmente no tengo nada, no tengo malos pensamientos hacia la persona, no quiero a esas personas mal. Pero a veces me vienen esos pensamientos así de violentos, ¿sabes? En mi cabeza. Y no sé si es
puede ser alguna influencia de algún espíritu que yo he captado de alguna forma, algún espíritu que está deseando eso O hacia la alguna influencia persona, de algún pensamiento de los que están ahí a tu lado. de los que están allí a mi lado, encarnados o desencarnados, que yo de alguna forma capto. Sí. Como he dicho antes, todo es sintonía, ¿no? Somos antenas que emitimos y recibimos. Entonces nos pueden llegar pensamientos de otras personas y nuestros pensamientos pueden alcanzar a otras personas, ¿no? La telepatía, ¿no? Hasta la telepatía inconsciente. Sí. Y también por los olores, porque a veces te vienen unos olores muy buenos Sí. que no reconoces y luego otros malísimos. También es otro tipo de mediunidad, ¿no? En el cual personas que sienten olores a rosas o olores a podredumbre. Entonces, según el tipo también de entidad que se te acerque, pues también emitirá uno u otro olor, ¿no? Son numerosos los casos, ¿no? que dicen haber visto, ¿no? Entidades superiores y también al mismo tiempo haber sentido olores agradables, ¿no? Sí. Y al revés, ¿no? Hombre, es sabido que, por ejemplo, cuando una persona ha dicho ver a un diablo, ¿no? Que en fin y al cabo son espíritus inferiores, porque, como sabemos, no son entidades que se dediquen eternamente al mal, ¿no? Sino que son entidades que se dedican al mal de forma pasajera. No hay nada eterno en ese sentido. Entonces narran que huelen a azufre, huelen a olores fuertes, desagradables, ¿no? Eso también es un síntoma de que el espíritu es inferior. Vale. Entonces, a veces el oír, el ver, el oler no es agradable, según el tipo de entidades que podamos escuchar, ver, oler, oír. Pues por eso es importante trabajar sobre nosotros, ¿no? Y ducharse también para no equivocarse con el olor. también la limpieza corporal es muy sana y muy buena y muy importante. Pero la limpieza espiritual también es muy importante. También es importante, ¿eh? Hay que trabajar sobre lo físico, hay que trabajar sobre lo material y hay que trabajar sobre lo espiritual. Que no solamente de materia está hecho el hombre. Entonces hay que cuidar el cuerpo, limpiarse los dientes, lavarse, ducharse, asearse, para también, no solamente por nosotros, sino también por los demás, ¿no? Dar una buena imagen y eso también evita enfermedades, evita un montón de cosas desagradables, ¿no? Y ello también quiere hacer que se nos acerquen personas y entidades espirituales agradables. Entonces hay que cuidar los pensamientos, cuidar los sentimientos, y cuanto más elevados son nuestros pensamientos, cuanto más elevados son nuestros sentimientos, cuanto más conocimiento tengamos, ello hará que atraigamos a ese tipo de entidades. Y entidades encarnadas o entidades desencarnadas. Todos somos espíritus. Okay. Y los medium más. Okay. Porque somos más sensitivos. Exactamente. Entonces hay mucha gente que viene, que dicen que tiene sensaciones, que ven, que oyen y al principio, como no saben trabajar esa mediunidad, ese principio suelen ser experiencias desagradables, ¿no? Suelen ser experiencias ¿por qué? Porque todavía no han aprendido a disciplinarse en todos los sentidos, mentalmente, moralmente, buscar trabajar sobre sí mismo, y entonces pues se arriman y uno sufre las consecuencias de esa desidia, ¿no? Personal, en esos sentidos. Bien, ¿algo más? Pues nada, pues lo dejamos aquí.